¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica de día viernes, cerrando la semana pero partiendo un nuevo mes. En el 1 de julio revisamos los temas más importantes de esta jornada, un día que va a ser muy noticioso y ya les contaremos por qué. Partamos con nuestro resumen de noticias. Empezamos a adelantar los temas que vamos a estar revisando en los próximos 30 minutos. Aquí está la razón de la agenda noticiosa para la jornada. La reforma tributaria se presenta el día de hoy a las 11 de la mañana. Está convocado esta ceremonia donde se va a hacer público finalmente el documento oficial con los detalles de esta reforma que ha venido trabajando el gobierno. El presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda Mario Marcel, la subsecretaria Claudia Sangüesa, entre otros, participarán de este acto donde habrá un mensaje, por supuesto, del presidente Gabriel Boric, y hay ya algunos detalles más específicos respecto a cuál será la propuesta, porque Mario Marcel ayer se reunió con los parlamentarios de oposición para ir socializando ya este texto. Y entre estos cambios, por ejemplo, se anticipa que se acaba una de las exenciones para los arriendos de vivienda y habrá algunas modificaciones también en los cobros de impuestos respecto a las transacciones de bienes raíces sobre cierto umbral. Bueno, vamos a estar revisando esos detalles porque ya va tomando forma esta reforma que se conocerá el día de hoy. Avanzamos también con otro dato, porque en unos minutos, a eso de las 8:30, se entrega el IMASEC del mes de mayo. El Banco Central va a entregar el reporte respecto a la actividad económica del quinto mes del año y los pronósticos están oscilando en un rango que va en el tramo más pesimista, en torno al 5%, hasta un 6% para aquellos segmentos más optimistas. Ayer se conocieron datos de producción industrial que son bien reveladores también respecto a una desaceleración en la actividad económica en distintos sectores, en el comercio, en la industria y en la minería. Vamos a revisar los detalles también en instantes. Por otro lado, conocimos el día de hoy a través de un reportaje que publica el diario La Tercera un dato bien revelador sobre cómo está la inversión en nuestro país. En el servicio de evaluación ambiental, donde tienen que ingresar los grandes proyectos de inversión para su trámite correspondiente, bueno, se ha llegado al registro de proyectos más bajo desde 1998. Son poco más de 330 los proyectos que están ingresados en trámite durante el primer semestre. Es un dato bien revelador de cómo está la dinámica de las inversiones, aunque el monto asociado a todas estas inversiones sí va al alza y creció respecto al mismo periodo del año pasado, un 33%. Destacan los sectores de energía fundamentalmente, en contraste con el de minería, que pareciera estar mucho más lento en esta área al menos, y en este indicador que es uno, entre otros, que puede tomarle el pulso a la inversión en nuestro país. Ya estaremos comentando más al respecto. Y por último, vamos a revisar cuál fue la reacción en el mercado después de la propuesta que presentó el gobierno para una nueva regulación a la industria del gas. Esta iniciativa ya ingresó al Congreso y lo que busca es generar un nuevo techo para la rentabilidad máxima que pueden obtener las empresas que participan en este sector. Recordemos que esto está en un contexto donde la Fiscalía Nacional Económica ha dicho que hay baja intensidad competitiva en este segmento, tanto en el gas licuado como en el gas natural. Estos cambios fueron refutados de alguna manera por las empresas del rubro. Los detalles los vamos a revisar en una nota en unos instantes. Y nos vamos a revisar qué es lo que ocurre con los mercados, por supuesto, a esta hora de la mañana, 8:05, qué es lo que está ocurriendo sobre todo en las bolsas de Europa, de Asia también. Estos son los números para partir el día, con una caída nuevamente en el Eurostock, 0,37%. Fue la pérdida o es la pérdida hasta ahora para el indicador europeo, mientras que Londres está cayendo, aunque en menor medida, 0,27%. En todo caso, son pérdidas menores a las que se registraron este jueves en Europa. Donde sí hay pérdidas profundas es en Japón. Ya cerraron las transacciones, 1,73% de pérdida. Mientras tanto, el índice de Shanghai, el CSI 300, cae 0,41% a esta hora. En el balance de lo que ha ocurrido durante el primer semestre, terminado el mes de junio ayer, la Bolsa de Comercio de Santiago, Lipsa, cerró a pesar de las turbulencias de las últimas semanas en terreno muy positivo. 15% de repunte para el indicador selectivo local, mientras que el indicador en Wall Street a esta hora en los futuros ya está transando en terreno negativo. Datos para comenzar la sesión de las transacciones bursátiles del día de hoy acá en la Bolsa de Comercio de Santiago. Bien, 8:06. Partamos entonces revisando lo que podría traer la reforma tributaria. Durante esta semana el ministro Mario Marcel tuvo reuniones bien importantes
con exministros de Hacienda, con parlamentarios del oficialismo también y otros de la oposición. Esa fue la última reunión que sostuvo ayer. Todo esto para preparar el terreno antes de dar a conocer la propuesta formalmente. Hoy va a ocurrir eso a las 11 de la mañana, como les contábamos. Y en base a esos detalles y a las reuniones ya se conoce de alguna manera cuál será el tronco principal de esta reforma. Los detalles, qué es lo que podría venir el día de hoy. Un anticipo en la nota de Belén Vázquez. Aunque todavía restan algunas horas para conocer en detalle la reforma tributaria impulsada por el gobierno, las reuniones de trabajo prelegislativo han dejado algunas luces de lo que será este proyecto. Es una reforma integral. Lo que plantea la reforma tributaria es que tengamos una mejor distribución de los ingresos en Chile para poder justamente garantizar derechos sociales a la ciudadanía. Hay varios cambios importantes en los impuestos que entrarían en el paquete de la Cámara, en particular los relacionados con gravámenes a la renta y a la riqueza. En el caso del primero, lo que se busca es aumentar de 8 a 10 los tramos con los que se calcula el impuesto global complementario. Eso sí, las alzas en las tasas partirían desde 4 millones. Quienes reciban esa cantidad mensual o más tendrán un impuesto mayor que el actual. Para el tramo más alto, en tanto, la tasa se elevaría de 40 a 43%. Porque el gobierno, en vez de ampliar la base de aplicación del impuesto, insiste en establecerle mayores tributos solamente a las personas de mayores ingresos. Para el llamado impuesto a la riqueza, serían 2 tramos para gravar a cerca de 10.000 contribuyentes. El primero con tasa de 1% para aquellos patrimonios entre 5 y 15 millones de dólares y otro con tasa de 2% para los que estén por sobre este último umbral. Tiene que ser lo suficientemente responsable y lo suficientemente precisa para impactar justamente en las recaudaciones y no afectar sustancialmente, por lo menos, a la pequeña y mediana empresa. Las MIPYMES mantendrían el sistema integrado, es decir, que lo pagado por la empresa pueda ser descontado de los impuestos personales. Eso para aquellas firmas cuyo promedio de ventas en los últimos 3 años se ubique en torno a las 75.000 UF. Para las grandes compañías, en cambio, se buscaría avanzar en una desintegración de forma gradual y habrá un aumento en el impuesto a las ganancias de capital y los fondos de inversión con utilidades en el extranjero. Y eso uno tiene que ver cuáles son los efectos, porque si fuera simplemente usted aumenta los impuestos y da lo mismo, no. Yo quiero ver qué pasa con inversión, qué pasa con crecimiento, qué pasa con todo lo que hace que un país funcione. Entonces uno siempre se pregunta, y bueno, ¿cuándo es el momento y cuándo no es? ¿Cuándo va a ser oportuno hacer estas cosas? Pero son cosas que estamos habituados. El trabajo prelegislativo terminó este jueves con una reunión entre el ministro Marcel y parlamentarios de oposición de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras. Y aunque con más dudas que certezas, ambos sectores valoraron el espacio de diálogo. Lo importante y lo deseable es que podamos colegislar, tanto el gobierno como aquí en el Parlamento, y de esta manera en los meses siguientes tengamos una presentación de una robusta reforma tributaria. Vimos buena disposición, ahora nos toca conocer el texto, dialogar, pero creo que es muy importante que la ciudadanía vea tanto al gobierno como a la oposición con disposición al diálogo. El Palacio de la Moneda será el escenario en donde el presidente Boric y el equipo económico presentarán el puntal de financiamiento de su programa, una ambiciosa reforma cuya meta es recaudar 4,2% del PIB. Bien, 8:10. Vamos a ir a otro tema. A las 8:30, en unos minutos, el Banco Central publica su informe del IMASEC del mes de mayo, el indicador mensual de actividad económica. Veremos cómo va este proceso de desaceleración de la economía que es esperado para este 2022. Ayer hubo algunos indicios en los datos de producción industrial que entregó el INE y que muestran precisamente una caída, por ejemplo, para el indicador de producción minera de 0,3%, el índice de producción manufacturera crece 3,5%, menos de los meses anteriores, y otros datos que nos muestran que la economía efectivamente se está enfriando. ¿Qué es lo que dice el mercado? ¿Cómo se proyecta el escenario para el IMASEC del día de hoy? Vamos a revisar algunos de los comentarios y análisis que han hecho actores de mercado que hemos seleccionado para comentar junto a ustedes. Por ejemplo, Inversiones Security, que partimos con ellos, que ayer en un comunicado entregan su mirada y dicen lo siguiente: las cifras reflejan una moderación de la actividad económica que prevemos va a continuar en los próximos meses ante menores estímulos, por lo que las variaciones interanuales seguirían moderándose, dice Security, con caídas durante la segunda parte del año. La proyección para el mes de mayo en particular sería de un 5% interanual y con una caída de 0,5%
1% desestacionalizado, es decir, la comparación de mayo con el mes previo de abril. Es lo que dice Security, como les decíamos, en la parte quizás más baja del rango de las proyecciones para el quinto mes. Revisemos otra de los comentarios también, lo que se ha planteado en la víspera de la entrega del IMASEC. Copeuch, por su parte, dice que las cifras de actividad en lo que va del año dan cuenta de este aterrizaje que está siendo suave. Sin embargo, el escenario económico se ha deteriorado en lo más reciente. Es de esperar que la economía navegue por aguas más turbulentas el segundo semestre. Esperamos un crecimiento para todo el año de 1,75% y en mayo en torno al 6%, es lo que dice Copeuch, que adelanta que el segundo semestre, como ya se ha previsto, será mucho más complejo. De hecho, para el tercer trimestre se podría esperar incluso algún tipo de recesión técnica por el dato de esos 3 meses acumulados. Y veamos por último, en nuestra revisión de análisis, qué fue lo que plantea también Banco Santander. Las cifras de actividad sectorial, dice Santander, en mayo estuvieron en línea con lo que se estimaba. Estimamos que el IMASEC tendría una moderada caída mensual en torno a 5 y 5,5%. Seguirá marcando de todas maneras la desaceleración de la actividad, lo que será más visible en los próximos meses. 8:30 se entrega entonces el IMASEC del Banco Central. Ahí veremos en el análisis que hace además el Instituto Emisor, que tiene mucha más información, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo con la economía nacional. Bueno, ya le contábamos que ayer fue una jornada de reacciones tras el proyecto que ingresó el gobierno para hacer cambios en la industria del gas, muy cuestionada desde el informe del año pasado de la Fiscalía Nacional Económica, que acusaba falta de competencia en este sector. Las empresas del gas dicen que esto va a terminar perjudicando al sector y por ende también en parte a los consumidores. Es parte de la defensa y de los argumentos que se plantean cuando este proyecto recién ingresa al Congreso. Revisamos los detalles en la siguiente nota de María Luisa Carrón. Avanza el tiempo implacable y ahora sí que se trabaja contra reloj. En julio las cuentas de la luz deberían subir un 40% y eso es lo que se busca evitar hace ya varias semanas en el Congreso con un proyecto de ley que crea un fondo de estabilización. Es que no es que salga rápido, es que ya debió haber salido que rato, po. Si esa es la verdad de las cosas. Es que la incertidumbre aumenta conforme avanzan los días. El gobierno intenta destrabar la discusión a través de indicaciones, entre ellas sumar un subsidio, un aporte directo del fisco, tal como lo habían pedido algunos parlamentarios. Se trata de $20 millones anuales por 10 años. A diferencia de lo que ocurre con otros mecanismos como el MEPCO, como el FEP, en este caso es un aporte neto y permanente de recursos. No es un aporte transitorio que después que lo va a recuperar el fisco. El objetivo de este dinero es complementar el cargo en beneficio de los clientes en el tramo igual o inferior a los 350 kWh. Según cálculos del Ejecutivo, favorecerá casi un 90% de los consumidores residenciales y de pequeños comercios, evitando aumentos en las tarifas. Sin embargo, aún hay dudas en el Congreso. Está muy lejos del aporte que se hace, por ejemplo, al Fondo de Estabilización del Petróleo, que son casi $2.300 millones. Entonces creo que ahí hay un esfuerzo que, a propósito de la contingencia de la economía, merece revisarse. Le hemos pedido aquello al ministro de Hacienda. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que haga un mayor esfuerzo, porque 350 kWh traducido en el valor de la cuenta son 46.000 pesos. Y eso creo que de verdad existe una posibilidad de generar una mayor holgura. La próxima semana será clave. Se estima que aún hay un margen de unas 2 semanas para evitar el alza de las tarifas. El lunes se vota en la Comisión de Energía. Si hay luz verde, pasa el martes a la de Hacienda y de ahí a la sala. Pero aún falta el tercer trámite y el cronómetro sigue avanzando. Que se pongan de acuerdo, que se pongan la mano en el bolsillo de la persona que está pagando. Es que la diferencia no es menor. En una boleta de 350 kWh que hoy paga más de 51.000 pesos, si la ley el incremento será hasta los 71.230, con la legislación en régimen subiría poco más de 1.600 pesos. Hay que pensar en el bolsillo de las personas, que son las que tenemos que pagar calladito. Como todas las cosas que se tramitan en el Congreso, todo ahí es lento. Mismo Congreso que deberá comenzar a tramitar la ley corta de gas natural, ingresada en mensaje por el presidente en voz del ministro de Energía. Este proyecto en el fondo busca resolver una anomalía dentro del sistema que tiene a través de un artículo transitorio, permitió que se afectara la fe pública justamente porque se estableció un contrato entre partes relacionadas que tenía una particularidad. Lo que nosotros hacemos es llevar esto al régimen general. Y por consiguiente que se puedan reducir las tarifas a corto plazo. Está demasiado caro, está todo caro, entonces entre el gas y las cosas
de la vida, está demasiado caro. No me ha subido tanto, pero si lo regulan sería fabuloso. Yo tampoco puedo elegir ahora estoy amarrado, compro un departamento y el departamento está conectado a tal compañía. Pero si a mí no me gusta la compañía, la otra no me puede ir a conectar. Se busca también modificar el régimen aplicable al chequeo de rentabilidad anual de empresas con activos de más de 20 años, reduciéndolo de 9 a 6%. Es un inicio de un paquete de medidas respecto al gas, porque nos han dicho el ministro que pronto viene la ley del gas licuado. Nos parece muy bien que se pongan todas las cortapisas que se puedan poner para que haya una ilusión, ¿cierto?, de la ley y que finalmente se termine recaudando más a expensa del consumidor. Proyectos que buscan regular y bajar en algo las tarifas del gas y de la luz, en este último con una iniciativa que tiene el reloj andando a toda máquina. 8:16, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso, Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI, nos acompaña. Analizamos el escenario que se está viviendo en nuestro país en materia macroeconómica, los datos relacionados al precio del dólar también, entre otros antecedentes. Volvemos de inmediato con más. Bien, estamos de vuelta, 8:20 y como les contábamos, queremos analizar el escenario económico en nuestro país. Hay preocupación por lo que está ocurriendo en particular con el precio del dólar, que sigue marcando récords. Ayer bordeó los 940 durante algunas horas de la jornada, después se moderó su subida, pero de todas maneras sigue en niveles que son históricos. Vamos a conversar de este y otros temas. Estamos junto a Sergio Lehmann, economista jefe de Banco BCI. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días. Hola, Sebastián. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros. Sergio, bueno, hay mucho interés por lo que está ocurriendo en el precio del dólar. Lo que ocurrió en junio fue realmente impresionante, ¿no? Una subida de más de 100 pesos para el tipo de cambio en nuestro país es un choque importante y uno empieza a buscar las explicaciones y se suele asociar al precio del cobre, en fin. Me gustaría conocer tu visión para entender bien por qué esta alza del precio del tipo de cambio en nuestro país en los últimos 30 días. A ver, primero, sin duda hay factores externos, es decir, el precio del cobre naturalmente ha venido cayendo y eso naturalmente tiene un impacto relevante sobre nuestra moneda. Al mismo tiempo hay ciertos temores, ¿no es cierto?, a nivel global respecto a una recesión y eso naturalmente ha llevado a los inversionistas a tomar posiciones en instrumentos más seguros, particularmente en dólar, y eso también tiende, ¿no es cierto?, a apreciar el dólar y debilitar, ¿no es cierto?, el resto de las monedas. Pero particularmente nuestro peso es de las monedas más depreciadas del mundo durante los últimos 30 días, y eso naturalmente es una señal de alguna manera de alerta, digamos. No solamente entonces están primando algunos factores a nivel internacional, sino que también desde el punto de vista local hay algunos factores que naturalmente están generando estos movimientos. Ajá. Particularmente, ¿no es cierto?, la incertidumbre política que sigue presente, ¿no es cierto?, un proceso constituyente que todavía no concluye, que genera también, ¿no es cierto?, cierta incertidumbre. Pero de todas maneras, ¿no es cierto?, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, en lo último, da cuenta de que el precio, al menos en nuestra mirada, digamos, que el tipo de cambio está desalineado respecto a los fundamentos. ¿Puede explicarnos qué significa eso, Sergio? Locales, claro, por supuesto. Básicamente lo que nosotros hacemos es que tenemos un modelo para el tipo de cambio que es muy similar, de hecho, ¿no es cierto?, al que tiene el propio Banco Central, donde se determina cuál es el valor teórico del tipo de cambio, cuál es el precio justo. Y eso está determinado por precio cobre, diferenciales de tasa de interés en el mundo versus nuestro país, porque eso naturalmente también incide en la moneda, claro, premios por riesgo, digamos, y otros factores. Y sobre esa base nosotros miramos qué tan, ¿no es cierto?, desalineado, qué tanta diferencia hay en torno, ¿no es cierto?, al valor efectivo, valor teórico versus valor efectivo. Y lo que nosotros advertimos hoy día es que hay más o menos un desalineamiento en torno al 10%. ¿Eso qué significa? Que hay factores que tienen que ver con probablemente, ¿no es cierto?, salida de capitales, con, ¿no es cierto?, toma de posiciones de algunos agentes que llevan a este desalineamiento. Uno debería prever, digamos, que en la medida que pasa el tiempo de manera gradual, este desalineamiento vaya reduciéndose, pero también es una señal respecto, ¿no es cierto?, a si es que es necesario o no, por ejemplo, intervenir, digamos, por parte del Banco Central, algo que ha estado también en el debate durante los últimos días. Sí, claro, y este punto es bien relevante, lo vamos a abordar de inmediato, pero me gustaría hacerte otra pregunta para profundizar en este tema y en este desalineamiento que planteas. ¿Qué es lo que ha ocurrido con otros países con economías similares o que, por ejemplo, dependen mucho de la exportación de commodities? Porque eso también nos da una referencia sobre el caso chileno en particular. ¿Se ha depreciado tanto el peso en Perú, en México, en Australia, por ejemplo? Efectivamente, uno tiende digamos, a comparar qué pasa con otras monedas comparables, digamos. Y efectivamente, aquellas economías que son más dependientes de los commodities han mostrado una depreciación relevante, digamos.
como bien decía, no solamente por el factor commodity, sino porque además los inversionistas están tomando posiciones en dólares de manera de resguardarse frente a estas señales de inestabilidad o volatilidad que estamos viendo. Ajá. Ahora, de todas maneras, la caída de nuestro peso ha sido sustancialmente mayor al de otras economías. Ya. El caso peruano es distinto porque el Banco Central interviene regularmente en su mercado. Pero si uno compara con, por ejemplo, el dólar australiano o, ¿no es cierto?, otras monedas de países exportadores de commodities, México, que tiene una base manufacturera más importante de todas maneras, pero, por ejemplo, Sudáfrica, digamos, o, por ejemplo, la corona de Noruega, claramente nuestra moneda ha sido mucho más castigada. Y eso tiene que ver con factores más locales, digamos, que están naturalmente incidiendo en la cotización de la moneda, del peso. Sergio, hablemos sobre el rol del Banco Central. ¿Están las condiciones para que pueda intervenir el banco? A ver, nosotros hemos hecho ese análisis y comparando con lo que fue la intervención de fines del 2019, donde había también un discernimiento muy importante entre el dato efectivo y el teórico, todavía, ¿no es cierto?, no estamos llegando, al menos si uno hace una analogía con ese evento, a los niveles que gatillaron la intervención en ese entonces. Hoy día el desvío más o menos es en torno al 10-11%, y cuando intervino hacia fines del 2019, que tiene que ver básicamente con el estallido social, también factores más bien locales que llevaron a este movimiento muy abrupto en el tipo de cambio, el desvío más o menos respecto al valor teórico era en torno al 15%. Insisto, el modelo que nosotros tenemos, que es un modelo de corto plazo, es el mismo que tiene, digamos, el Banco Central. El Banco Central transparente sus modelos, hacemos algunos ajustes en función, ¿no es cierto?, de ciertos datos y parámetros, pero es muy similar y por lo tanto, ¿no es cierto?, acorde con ese proceso, todavía, ¿no es cierto?, no hay un elemento equivalente, digamos, para una intervención. Sin embargo, si seguimos viendo estas tendencias, si seguimos viendo estos elementos, probablemente sí va a generar, digamos, alguna acción por parte del Banco Central. Y cuando hablamos del efecto que el dólar puede tener en estos niveles, en la inflación, ¿todavía tampoco se encuentra algún argumento de peso quizás? Porque ese podría ser otro empuje para que el Banco Central tomara la decisión de entrar a intervenir. Ahora, naturalmente, cuando vemos estos incrementos en el tipo de cambio, hay presión inflacionaria, digamos. Cuando hemos visto este rally tan fuerte, digamos, si es que esto se sostiene, efectivamente esto significaría entre un punto y medio más de inflación a fines de este año. Y eso, naturalmente, es un elemento importante a mirar cuando, ¿no es cierto?, enfrentamos ya presión inflacionaria relevante. Sin embargo, cuando se trata de estos factores que son en una parte importante de factores exógenos, digamos, externos, hay que tener mucho cuidado con, ¿no es cierto?, la decisión de intervención, digamos, porque si es que hay elementos de fundamentos reales, digamos, la verdad que cualquier intervención tiende a ser un tanto estéril. Cuando hay desvío importante, ahí sí pudiese haber alguna justificación, no tanto por el efecto inflacionario, sino porque genera impactos económicos relevantes sobre algunos sectores que utilizan, ¿no es cierto?, insumos importados en sus procesos productivos y por lo tanto tipos de cambio tan desalineados tienen un impacto relevante sobre sus márgenes y sobre su actividad entonces en definitiva. Sí. Sergio, ¿y esto crees tú que cambia el escenario de alguna manera para que respecto a la planificación que tiene el Banco Central sobre la tasa de interés? Básicamente, cuando el Banco Central decide si sube o no nuevamente la tasa de política, está mirando los factores de demanda sobre la inflación, no tanto, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con tipo cambio. En nuestra mirada va a seguir viéndose, o sigue viéndose, ¿no es cierto?, la perspectiva de un incremento adicional de 50 puntos base por parte del Banco Central en la reunión de este mes, que partimos julio, digamos, para luego sostener y comenzar probablemente a bajar hacia fines de este año, porque naturalmente la economía está en ajuste, estamos viendo cifras naturalmente que están dando cuenta de ese proceso y por lo tanto eso va a dar espacio para que el Banco Central comience a bajar la tasa. Los riesgos de recesión mundial naturalmente tienen una incidencia en esa mirada, pero creemos que esos movimientos de tasa hacia la baja más bien van a comenzar más adelante cuando ya veamos algún mayor control de parte del Banco Central en materia inflacionaria. Sergio, y por último, ¿es posible hacer una evaluación también sobre el impacto que tiene la medida anunciada por el Ministerio de Hacienda sobre esta venta de 5.000 millones de dólares? Yo creo que el juicio que hay, ¿no es cierto?, es que en realidad el efecto fue muy acotado. Estamos hablando de todas maneras de un monto importante, digamos, dado el tamaño de nuestro mercado cambiario, pero naturalmente tuvo un impacto de relativo segundo orden, digamos, en un comienzo y luego tendió a diluirse. Eso nos está señalando que hay elementos más de fundamento que están detrás de este movimiento del tipo de cambio y por lo tanto hay que seguir mirando con atención, digamos, y entendiendo, digamos, cuáles son los elementos que están detrás. Naturalmente, en caso de intervención del Banco Central, los montos son más importantes. El Banco Central tiene mayores recursos para efectos de controlar, digamos, el tipo de cambio, si es que fuese necesario, si es que efectivamente seguimos viendo que este desvío tiende a acrecentarse y por lo tanto justificaría algún tipo de acción por parte del instituto emisor. Bien, Sergio, muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana, muy amable. Gracias a ti, que estén muy bien, muy buenos días a todos, que estén bien. Chao, chao. Gracias, chao.
8:29, estamos cerrando esta revisión de Agenda Económica. En minutos estará el dato del IMASEC, lo estaremos revisando más adelante aquí en CNN Chile. Que tengan un buen día.